El bosque de los árboles cantores surgió en base a la idea de realizar un corto que juntara dos cosas que me apasionan, que es la animación y los videojuegos. Por lo tanto decidí que sería la cinemática que está en el inicio de un videojuego para contar la historia previa antes de que el jugador comience a moverse en el universo de esta historia. Luego de haber decidido esta temática, empecé a investigar sobre un tema que me apasiona, que es la Edad Media, la Edad Clásica de los griegos. Luego de decidir que quería realizar un corto que sería el inicio de un videojuego, decidí buscar un tema que me apasione y empecé a investigar sobre épocas pasadas. En principio pensé en la Edad Media, pero dado que ya he realizado cortos y trabajos en esa época, me fui a otra época que me gusta mucho también, que es la época clásica griega, la mitología griega, las ninfas, los dioses, los semidioses, etc. De esta forma empecé a hacer una investigación bastante importante sobre las ninfas, cómo son, cómo se ven, si tienen alas, si no, si tienen magia, si tienen rulos, si qué papel jugaban en el Olimpo. Y de ahí empecé a armar una historia original en base a lo que a mí me parecía que podía ser interesante o innovador, y decidí que una ninfa iba a descender a nuestra tierra y a conocer qué era lo que estaba pasando acá. Con respecto al personaje, como dije anteriormente, empecé a investigar sobre las ninfas, sobre cómo eran, y decidí realizar un personaje original inspirándome en las referencias que había encontrado anteriormente. De esta forma la dibujé con su pollera, investigué a ver si tenían magia, decidí que ella iba a poder manejar la naturaleza y el agua y que iba a vivir en un estanque por esta misma razón. Luego empecé a buscar un método de animación y decidí que la animación vectorial realizada en un programa como un After Effects podía llegar a ser interesante, y para eso empecé a diseñar los archivos necesarios vectoriales para que esta animación fuera posible. En primer lugar, realicé los personajes separando sus partes para realizar sus huesos. Separé las piernas en 3 partes, los brazos en 3 partes, el pecho otra parte diferente, la cabeza y bueno, en este caso las alas, ya que es un personaje alado. Una vez realizado esto, lo llevé al Illustrator, conecté las diferentes partes y así empecé a realizar las animaciones. Cada animación está realizada en diferentes composiciones o partes y juntan la cantidad necesaria de personajes y fondos para que se cuente la parte de la historia que estoy buscando en ese momento. Con respecto a los fondos, busqué imágenes inspiradas de los diferentes lugares que yo quería representar. Así busqué un estanque, busqué una ciudad antigua griega, busqué un bosque, busqué todo tipo de lugares y objetos que me hicieran referencia a esa época y que me permitieran rediseñarlos para poder utilizarlos en mi corto. Con respecto a la ubicación espaciotemporal, realicé una investigación de los estados griegos de la época en la que este corto fue realizado, que es más o menos entre el 500 y el 200 a.C., cuando los persas atacaron Grecia. El pueblo elegido era una ciudad-estado griega de esa época. Una vez realizadas todas las animaciones en After Effects, decidí pasarlas al Premiere, de esta forma juntar todo lo que había realizado y anclarlo con el audio que había hecho previamente y así ir componiendo el resultado final. El audio fue realizado a base de varias canciones que fueron editadas y juntadas para que queden como yo quería que suene. Se buscó que no se note que son audios de diferentes fuentes para evitar cortes abruptos e intentar que fluyera lo más naturalmente posible. De esta forma quedó realizado el corto de los árboles cantores.